Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Eduardo, acá arrancamos con la cuarta parte de esta miniserie de episodios no consecutivos dentro de Angularidades, donde hemos estado examinando desde aquella época cuando se lanzó Angular 17 algunas de las preguntas que pueden ser parte de las entrevistas de trabajo para colaborar con equipos que desarrollan conversiones de Angular modernas. Recuerdo que las primeras tres partes las publicamos en los episodios 16, en el episodio 22 y en el número 34, donde abarcamos un amplio abanico de preguntas y realmente no puedo esperar a analizar contigo lo que tenemos preparado para esta entrega. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación después de casi un año de la tercera entrega que hicimos. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Gracias a ti. Entonces, antes que todo, permíteme presentarte ante quienes aún no te han visto en varios de los episodios anteriores, incluidos los de la miniserie de entrevistas técnicas. Eres de Monterrey, de México, ingeniero de software, NX Certified Expert, Ionic Developer Expert, coorganizador del GDG, es decir, de Google Developer Group de Monterrey y también del Angular Community Meetup Global. Además, eres parte del programa NG Champions, al que pertenecemos como parte, es decir, bajo la sombrilla del NGConf, y recién fuiste aceptado en el programa de Google Developer Experts dentro de la categoría de Angular. Así que pronto va a salir el anuncio oficial y estamos haciendo como que la primicia de la vaca. Y muchísimas felicidades nuevamente por haberte incorporado como parte de GD en Angular dentro de la comunidad. Muchas gracias, Alejandro. Sí, aquí tenemos la primicia en la grabación y ya pronto pues ahí haré comunicado en redes sociales, pero sí, muy feliz y muy contento de haber sido aceptado y muy pues listo para todo lo que viene. Muy merecida distinción, reconocimiento por todo lo que haces. Gracias. Es un punto de contacto espectacular para cualquier pregunta que uno normalmente tiene, cualquier conversación, y realmente este reconocimiento es decir, este mérito es un reconocimiento a toda la labor que has hecho durante tantos años por la comunidad de Angular. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, viendo las entrevistas que puede un candidato tener la oportunidad de tener con un posible empleador, hay un tema relacionado con las versiones que van acoplándose al ciclo de vida que está bastante bien estructurado dentro del framework de Angular con lanzamiento de versiones majors, es decir, las versiones como tal siguiendo el semantic versioning que pueden tener breaking changes, es decir, características que pueden romper funcionalidades de versiones anteriores cada 6 meses. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, específicamente trabajando con Hero Dev, que se encarga bastante de todo lo que tiene que ver con long-term support, de aplicaciones, de versiones ya que están obsoletas de Angular, incluyendo AngularJS, ¿qué consideraciones clave se deben tener en cuenta durante una entrevista técnica y bueno, por supuesto también en un proyecto real para aprovechar las nuevas características del framework sin introducir regresiones? Bueno, pues realmente siento que el equipo detrás de Angular aprendió mucho de ese cambio de AngularJS a Angular y durante el tema de la introducción de Ivy, de Angular 8 a Angular 9, todo este tema de los breaking changes, todo este tema de los cambios disruptivos en el código, de que hacen complejas o complicadas las migraciones. Y lo que yo he visto es que a lo largo de la versión 12, 13, 14, hasta ahora la 19 y ya pronto en mayo va a salir la 20, así digo, con el esquema de las fechas de releases de mayo y noviembre que manejan para las versiones mayores. Se han encargado, bueno, el equipo de Angular se ha encargado de mantener como un flujo de liberaciones más simple o más sencillo sin introducir tantos breaking changes en las aplicaciones. Por ejemplo, bueno, algo que han estado haciendo desde Signals
con todos estos temas de la reactividad, de Zoneless, es implementar como primero funcionalidad experimental, luego se promueve a Developer Preview y después muchas veces en la siguiente versión mayor o a veces en versiones menores ya lo liberan como estable, como ahora que muchas de las funcionalidades de Signals se van a pasar a estable, Effect, to Signal, to Observable, After Next Render, varios métodos que antes estaban como Developer Preview, ahora ya pasan a versión estable. Depende mucho de la empresa o de la compañía que esté trabajando con las versiones, de en qué versión se encuentran. Usualmente siguen dos caminos. Uno es, bueno, está el tercer camino que es, pues estoy en esa versión y mientras funcione no lo actualizo, pero los que se mantienen como que actualizando constantemente o están en la última versión mayor o están en la última -1 versión mayor. Entonces, el integrar las nuevas funcionalidades se puede realizar de manera progresiva y se va haciendo un poco más sencillo porque cuando cambie la versión, ahora que se lance la versión 20, pues técnicamente no va a romper nada de la 19. Entonces hace un poquito más sencillo el que empieces a implementar nuevas cosas y una vez que una funcionalidad de Angular pasa a Developer Preview, aunque puede haber cambios, no implica tanto cambio una vez que se pasa estable. Entonces ahí puedes ir haciendo, integrando ciertas cosas que no van a causar demasiado cambio una vez que se manejen como, bueno, se liberen como estable. Y algo adicional que Angular tiene, que a mí me gusta mucho, son los schematics. Y por ejemplo, ahora que lanzaron, creo que fue en la versión 17, el nuevo Control Flow, para el if, para el for, para todas las sintaxis, lanzaron un schematic que corres el schematic y te actualiza prácticamente todo, no sé, el 95% y ya solo tienes que revisar que lo demás esté bien. Entonces, siempre me ha parecido como que el equipo de Angular desde las últimas versiones se ha encargado de hacer todo esto como que muy, muy limpio, muy sencillo, de mantenerte al día, para que no pase que, por ejemplo, AngularJS, que muchos no migraron a Angular 2. Exacto. Y mencionaste ahí conceptos clave como el ciclo de vida no de la aplicación en sí, que es importante por supuesto de llevar a cabo porque Angular sigue el programa de LTS, es decir, Long Term Support. Una de las consecuencias de Angular 20 es que ya la 18, bueno, y más todavía la 17 y versiones anteriores van a estar un poquito más deprecated, o como quiera que se traduzca eso al español, incluso ya no soportadas para nada. Es decir, si se detecta una vulnerabilidad, un agujero de seguridad, un problema de referencias cruzada con dependencias de todo ese grafo de paquetes que son realmente importantes para que Angular pueda correr, ya si usas una versión antigua, por ejemplo la de Angular 17, ya estás completamente fuera de ese proceso de LTS. Uh-huh. Y lo que mencionas es clave con relación al experimental, developer preview y una característica como tal que esté ya graduada, como ellos les gusta llamarle, en los release changes. Cuando sale el artículo, normalmente la parte de la estabilización de un feature es como la graduación. Aquella feature ya puede ser utilizado sin muchos cambios que puedan introducirse en versiones futuras o en parches que se le puedan hacer consiguientemente sin afectar la Surface API, la superficie como tal de las API que están intrínsecamente relacionadas con la habilidad de poder utilizar esa funcionalidad en sí. Y lo otro es con relación a las esquemáticas. El ejemplo este de Control Flow que estabas mencionando me gustó mucho porque ahora en Angular 20 ya todos sabemos, es público, que las directivas estructurales van a ser deprecated y ya no es algo opcional correr esa esquemática. Es decir, la esquemática no va a ser un complemento que uno puede utilizar para modernizar la base de código, sino que va a ser parte de las esquemáticas que corren a lo largo de la migración de la 19 a la 20. Cuando uno corra el ng upgrade y bueno, el CLI como tal que se encarga de hacer toda esta serie de pasos que pudieran ser bastante costosos en tiempo para cualquier desarrollador.
Sí, y la ventaja es que, o sea, no la están quitando, no es como, bueno, la versión 20 ya se eliminan y pues ya no las puedes usar, sino que vamos a hacer el anuncio de deprecated y tienes de aquí a noviembre, inclusive, digo, no estoy seguro si se van a eliminar como tal en noviembre o no, o si no hasta el siguiente mayo del 2026, pero ya te da un tiempo calendario en el que puedes ir planeando todas esas migraciones. Y como te digo, con el schematic lo corres y prácticamente todo está actualizado. Y Entonces, mientras tanto, un montón de warnings en el compilador si todavía decides sí. no irte con eso. Yo me imagino que salga en el script de migración del ng update la opción de correr esa migración, como mismo ocurrió, por ejemplo, con los initializers, con los providers, de saltando de la 18 para la 19, que te daban a escoger también si utilizar el application builder o mantenerte con el constructor previo que normalmente se utilizaba en versiones anteriores de Angular 17. Y también quisiera añadir ahí con este tipo de preguntas que tienen que ver con la actualización de aplicaciones de Angular, dar a entender desde el punto de vista de uno como candidato a una posición que muchos desarrolladores, incluso a veces uno mismo, si uno no tiene eso bien estructurado, se olvida de revisar cambios en dependencias cruzadas, por ejemplo, si uno depende de Angular Material o del Angular CDK o tal vez de Zone.js, no actualizar esas dependencias y entonces como que ocurre ese mismatch, como que está tratando de forzar a que la aplicación corra, genera errores, incluso a veces las prácticas derivadas de eso hacen que se tenga que correr el npm o pnpm o cualquier tipo de gestor de paquetes con el legacy pure deps, que Ah, sí. es bastante permisivo, incluso con el guión force, que ya después de eso es bien difícil tener una idea de qué es lo que realmente está o no está funcionando en tiempo de construcción y que puede derivar en problemas de regresión en producción. Ujú. Pero sí, el valor en la entrevista de esta pregunta es bastante alto porque permite identificar si una persona entiende no solo cómo actualizar utilizando el CLI, y utilizando los schematics adicionales para modernizar ese código de la aplicación, sino evaluar cómo los breaking changes, como las deprecaciones o deprecations, como quiera que se diga, también el monitoreo de las vulnerabilidades, porque uno quiere también vender antes de ir sobre la migración cuál es el valor añadido de invertir tiempo en ello, más allá de seguir alineado con el ciclo de vida de Angular y no tener que estar utilizando algo que tiene un montón de vulnerabilidades que pueden ser bastante Causar riesgosas problemas. exacto, para el negocio como tal. Y también, si es el caso, con pruebas automatizadas, por ejemplo, unit testing, integration testing, end-to-end, es la ocasión perfecta para ir un poco sobre qué nosotros tenemos puesto ahí en todo el engranaje de la plataforma que está corriendo sobre la capa esa del framework para garantizar que cualquier cambio que se introduzca en una versión nueva no vaya a romper lo que es esperado por el usuario en la aplicación. Ujú. Sí, y también eso que mencionas de las vulnerabilidades, o sea, porque usualmente cuando nos dicen, bueno, mantente en la última versión, siempre vemos nueva funcionalidad y lo que viene nuevo, las mejoras, cambios, pero pues también con este ciclo de vida LTS de Angular, o sea, si hasta hace poquito la versión 15 todavía estaba soportada con parches de seguridad y ya la versión 15 tiene creo que 6 meses que ya no recibe soportes o Ujú. parches de seguridad. Entonces también no es nada más voy a migrar por tener todo lo nuevo, sino voy a migrar porque ya hay cosas que, eh, o sea, esa carga, esa deuda tecnológica también parte es el reducirla o tratar de mantenerla al nivel más bajo, manteniéndote siempre al día o aunque sea una versión menos que la mayor, pero también reducir esa deuda tecnológica que después de un tiempo te va a ocasionar problemas sí o sí, si no lo trabajas adecuadamente. Exactamente. Y no creo que haya ningún problema gigantesco, incluso en aplicaciones empresariales bastante grandes, de mantenerse en la última versión y no tener que estar trabajando con la -1, porque el monolito de Google está empleando lo que está en la rama
principal del código fuente de Angular que nosotros podemos ver público, que es un mirror acá en GitHub, y está corriendo todo el tiempo pruebas de integración para garantizar que cualquier rama de característica, cualquier feature branch que ellos estén haciéndole merge en la rama principal, no vaya a causar problemas de regresión. Es decir, que aplicaciones como Google Analytics, Firebase, Gemini, es decir, la UI como tal de Gemini, que corren sobre lo que está públicamente expuesto en la rama principal de GitHub, está corriendo sobre lo último, incluso más rápido que el proceso de ciclo de vida cada 6 meses. Por lo tanto, Ujú. siempre es importante, obviamente, garantizar que nosotros no vamos a incurrir en un problema a la hora de utilizarlo o estar probando APIs experimentales antes de tiempo, antes de que estén graduadas como estables, pero sí tener un uso bastante encima de la cadencia de actualizaciones de framework, porque de lo contrario, como mismo dijiste, la deuda técnica que vas a acumular va a ser significativa y no se va a poder garantizar de que el equipo esté encima de características que pueden incrementar la eficiencia, incluso reducir todo el boilerplate de la aplicación, el DX, la experiencia del desarrollador también ha sido drásticamente cambiado de versión a versión. Es algo en lo que el equipo de Angular se está centrando muchísimo y le añade mucho valor estar encima de lo nuevo. No quiere decir que el mismo día que saque la 20 se actualice para la 20. Requiere un tiempo, requiere planificación, pero debido a que esto ya está corriendo ya sobre las aplicaciones de Google, que son un par de miles de ellas, según tengo entendido, Sí, eso miles como que de da un poco aplicaciones. de, ¿sabe?, de confianza a la hora de poder utilizarla en nuestras aplicaciones que generalmente no llegan a esa envergadura ni esa interoperabilidad que tiene el monolito gigantesco de Google. Sí, tienes el respaldo de miles de aplicaciones que funcionan bien. Que lo hicieron antes que tú y varias semanas o meses antes que vayas a dar con esa actualización que ya está empaquetado. Realmente lo que va a venir en Angular 20 es el empaquetado de todas esas características que está servido fuera de la rama principal, es decir, está tagueado como una versión mayor y ya tienes visto bueno, tiene como que todo corre perfecto y está listo para poder ser utilizado. Así es. Y Eduardo, en el último episodio que grabamos juntos, tocamos, si más no recuerdo, algo que tiene que ver con la arquitectura standalone, lo que a mí me gusta llamarle como la arquitectura de componentes y directivas o tuberías autónomas, porque no es que estén aisladas, sino que tienen una autonomía para operar en sí, para poder declarar una serie de proveedores, de directivas anidadas dentro del componente en sí, sin tener que utilizar los módulos típicos tradicionales de Angular, los ng modules, y desde entonces hemos visto madurar significativamente esta arquitectura. Desde Angular 17 a Angular 18, incluso ahora en la 19, se ha estabilizado muchísimo todo lo que tiene que ver con la autonomía de sus componentes y directivas. Y desde la experiencia que tú has tenido con migraciones hacia esta arquitectura, en aplicaciones, incluso que has podido tener la oportunidad de crear desde cero desde entonces, ¿cómo es que piensas que ha cambiado la estructura y la modularidad de las aplicaciones de Angular? ¿Y por qué sería importante preguntar en una entrevista técnica o incluir en alguna de las respuestas que le puedan hacer a uno beneficios, desafíos que aporta este enfoque que se introdujo oficialmente en Angular 14, pero se ha robustecido con el tiempo, a un punto en el que es bastante raro ver a un desarrollador de Angular moderno que decida utilizar ng modules en una aplicación creada desde cero? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es lo que hay bueno? ¿Qué es lo que se podría destacar en una respuesta a una pregunta de este tipo? Pues digo, principalmente una de las cosas de entender la diferencia, porque como mencionas, el modo standalone entró en la versión 14 y ahora con la versión 19 ya se eliminó el selector de standalone, o sea, ya en automático todos los componentes que creas en Angular, directivas, pipes,
son standalone por default. O sea, inclusive hay un schematic que te ayuda a eliminar la etiqueta donde tenías en tu componente directiva o algún elemento de Angular standalone true, la elimina y simplemente te deja los que estén en false o que sean parte de un ng module, esos los deja con standalone false. Entonces Angular está moviendo todo a que sea standalone. La ventaja en el punto de arquitectura de las aplicaciones es que, bueno, antes yo me acuerdo que teníamos o se tenían los ng modules. Si querías importar algo de funcionalidad, tenías que tener un ng module que importabas en otro ng module y todos esos ng modules contenían los componentes, directivas, pipes. Entonces era como un bloque grande que tenías que importar en tus otros módulos, que si bien podías crear módulos pequeños, o sea, un módulo que tuviera este componente, o sea, si nada más querías integrar un componente que era externo en una librería o en alguna otra parte del código, tenías que crear un ng module obligatoriamente para poderlo integrar en tu aplicación. Al eliminar esto, hacemos componentes, directivas, pipes que son independientes, o sea, que Ujú. son un componente completamente funcional. No recuerdo Autónomo. exactamente la autónomo. Ajá. Entonces, de tal manera que ese tiene absolutamente todo lo que necesita para poder funcionar en cualquier aplicación de Angular. O sea, Ujú. tiene lo indispensable. Si ese componente utiliza alguna directiva, se importa a ese componente a la directiva y ya tienes todo para que lo puedas pues mover de un lado a otro. Creo que aún no sé si todavía esto se mantenga como recomendación, pero creo que todavía hay un caso de uso para los módulos o el ng module que me parece haber visto en la guía de desarrollo de Google para Angular, que creo que es en las librerías, que todavía hay un caso de uso en librerías para utilizar el ng module. De Exacto. hecho, todavía hay el Forms Module, Reactive Forms Module, todavía hay ciertos módulos de Angular que se mantienen como módulos que ya está visto migrar a standalone. De hecho, hay un trabajo que se ha estado haciendo para el Forms, que se ha manejado de manera pública, que eso también es una ventaja con el equipo de Angular, que está tratando de hacer todo más transparente y con feedback de la comunidad, pero todavía hay ciertas recomendaciones o casos de uso de ng modules que se pueden utilizar. Entonces, pues actualmente para tus aplicaciones la idea es que eliminemos esa arquitectura de módulos y que trabajemos directamente con componentes, directivas, pipes autónomos que tengan todo lo que necesiten para poder integrarse. Exacto. Lo que he escuchado es que incluso a nivel de la construcción de la aplicación de Angular, el tree shaking mejora significativamente. Además de tener menos boilerplate, el lazy loading se hace más directo a partir del enrutamiento de la aplicación, de cómo tú lo logras configurar esos componentes y no tienes que estar cargando el módulo, que lo que hace es enmascarar toda la serie de dependencias consiguientes. Y esta pregunta sí permite evaluar si la persona candidata entiende cómo estructurar aplicaciones modernas sin la sobrecarga. Llamémosle así entre paréntesis porque depende del estilo, pero no es la dirección en la que Framework se está moviendo, como estamos viendo desde hace un par de versiones mayores, y cómo la persona candidata a un rol que vaya a entrevistar para alguien que se una a un equipo que trabaje sobre aplicaciones modernas, es decir, de aplicaciones basadas en un ángulo moderno, puede mantener ese encapsulamiento, esa autonomía con la mejor forma de enfocarse a unit testing con los cambios derivados del otro lado, porque al uno estar procesando una serie de importaciones que anteriormente había que declararse utilizando declare, también unit testing cambia y son elementos que son válidos mencionar en caso que uno esté abordando algo que tenga que ver con la migración de ng modules hacia los standalone components. Sí, ahorita que mencionas lo de los módulos de estar creando más boilerplate, por ejemplo, algo que se ve simplificado más es en el router, porque antes tenías que si querías usar el lazy loading, tenías que usar el load children, pero tenías que crear un módulo para tu componente. Entonces realmente tenías en el router que cargabas el módulo
y ese módulo tenía un componente que estaba integrado, y ahora ya con el load component, pues ya realmente no necesitas un módulo adicional que era más boilerplate para, o sea, realmente tenías que crear el módulo simplemente para poder tener una página que se cargara, un componente que se cargara en el router. Entonces ahora ya se está, pues ya como nada más cargas el componente, pues ya es un poco más sencillo, sin tanto boilerplate y ya más, no me sé la palabra, se me olvidó la palabra en español, pero streamline, entonces ya es más como sencillo, ¿no? Ujú. Sin tanto boilerplate. Sí, tenemos una cantidad de anglicismos. Es que Sí, es un ejercicio intelectual bastante profundo tener que estar traduciendo toda esta serie de traduciendo. palabras que son las que uno utiliza normalmente en el día a día de trabajo. Incluso personas que trabajan en español también hablan acerca de términos que no necesariamente dicen para cada, sino for each, if en vez Ujú. de sí o supuestamente. Y entonces es bastante engorroso y un poco pesado, ¿no? Estar Tener que estar traduciendo, sí. haciendo esa traducción en tiempo real. Hay que primeramente compilar para después correr la traducción de términos que uno vaya a utilizar en el día a día. Y Eduardo, yo no sé si hay alguien actualmente que esté contratando que vaya a tirar en una pregunta técnica algo que tenga que ver con Soundless. Es decir, la manera de aproximarse experimentalmente, porque aún eso no está ni siquiera en Developer Preview y posiblemente, no sé, en Angular 20 cuál vaya a ser la decisión del equipo central de Angular de poder promoverlos a Developer Preview, pero esas APIs funcionan bastante bien. De hecho, yo lo he podido correr y no tiene ningún problema, pero puede cambiar el mecanismo interno. Si los internals de esa API pueden cambiar y pueden incluso damnificar la manera en la que nosotros nos estamos aproximando a ese tipo de proveedores en el bootstrapping de la aplicación. Pero en Angular 18 es una realidad que se introdujo Soundless, posiblemente para siempre, que permite realizar toda detección de cambios en la aplicación sin tener que estar utilizando la dependencia de Sound.js. Por lo consiguiente, menores bundle size, es decir, el tamaño del paquete final de JavaScript es transpilado. La aplicación también carga un poco más rápido porque es menos JavaScript por procesar. Los core vitals son mejorados al no tener que usar el Sound.js. A lo mejor no en un segundo, pero sí en una cantidad de milisegundos que puede ser significativa para saltar de amarillo a verde, por ejemplo, en el LCP, en el Large Contentful Paint, en Core Web Vitals y, por supuesto, tener un impacto en la experiencia del usuario. ¿Podrías explicarnos, no tanto con la parte de los Core Web Vitals necesariamente, pero cómo es que funciona este nuevo mecanismo de Soundless y cuáles son sus ventajas sobre el enfoque tradicional con Sound.js desde el punto de vista que puede ser válido para una persona candidata en una entrevista técnica, transmitir el conocimiento que tiene o lo que le puede aportar a un proyecto relacionado con la transición hacia Soundless? Yo creo que aquí lo principal es que el candidato durante la entrevista, o sea, porque sí es muy sonado esto de, ya va a ser Soundless y Soundless y Soundless, pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, creo que es muy importante que un candidato sepa, no nada más que ya se está buscando que las aplicaciones sean Soundless, sino cómo es que funcionan actualmente las aplicaciones con Sound.js. O sea, y Exacto. realmente el motivo detrás de por qué eliminarlo, no nada más como, bueno, o sea, es eliminarlo porque ya todos dicen que hay que eliminarlo. Sound.js es como, es una parte vital del ciclo de change detection que utiliza Angular actualmente. O sea, digo, ahorita está el Experimental Soundless Change Detection, no me acuerdo cuál es el nombre del Creo que es método, así. es el, ese lo he estado Con el provide utilizando delante es posiblemente el nombre más largo de método que exista en la sí. API de Angular actualmente. Y ese lo está usando y la verdad es que funciona muy bien, pero tienes que utilizar Signals porque esa es la que Signals y que el change detection de tus componentes sea on push, que integra, digo, para que puedas utilizar Soundless en tus aplicaciones actualmente. Pero el cómo funciona Sound.js es creo que es una parte importante que el candidato sepa, tenga el entendimiento y sepa transmitir al entrevistador en base a que Sound.js lo que hace es, hace un monkey patching, o sea, toma todos los eventos del navegador,
a excepción Exacto. de await o de async await, que ese no puede aplicar un parche. Entonces Angular no usa de manera nativa el async await, tiene que convertirlo todo a promesas para poder hacer el monkey patching, pero ese monkey patching lo que hace es que toma la función, por ejemplo, en los eventos del navegador, el click, lo que hace es que toma la función nativa del browser del click y le agrega un paso antes que es el change detection. Entonces, cada vez que le das clic o que hay algún evento del navegador, ese ya está parchado por Zone.js. En la parte que mencionas de la carga inicial, como Zone.js tiene que ejecutar, no solo es el cargar los kilobytes de Zone.js en el navegador, sino que también que es un código que tiene que correr en todos los métodos para hacer el monkey patching. Y eso añade un overhead de manera pues intrínseca, porque al momento de hacer el monkey patching ya estás agregando otro método que se tiene que mandar llamar, y eso hace que tu aplicación pues tenga un overhead que muchos dirían innecesario. Ahora con el tema de la nueva reactividad en Angular con Signals, como ya, bueno, también Zone.js, el detalle es que ahorita mencionaba lo de Change Detection, el default y el onPush. Entonces, el default, si tenemos nuestro árbol de componentes del DOM, el change default lo que hace es que cuando detecta un evento Zone.js, no sé, tienes 20 elementos anidados, entonces te vas hasta el de abajo o intermedio, le das clic y el change detection actual es que corre sobre todos sobre todo tu árbol de nodos para ver en dónde hubo cambio y hace una comparación de objetos, hay una validación para ver si hay cambio y en donde detecta uno, notifica para que Angular sepa que hubo un cambio y en el siguiente ciclo refleje la actualización en el DOM o en donde tenga que En una aplicación actualizarse. pequeñita no se nota, pero si uno Si tienes tiene miles de un mega componentes, formulario, muchos componentes que pertenecen, sí, que están siendo representados en la misma ruta, sí, ahí ahí ya se tienes. convierte. Si tienes que darle un push obligatoriamente para que Ajá. sea, es decir, el rendimiento sea esperado y no te bloquee muchísimo los render blockings dentro del performance panel y por consiguiente la ruta de representación crítica sea lo más reducida posible para que el usuario pueda interactuar con la aplicación. Uh-huh. Y el detalle con onPush, tienes que usar observables, es como que el requerimiento para utilizar onPush. Y aunque ya se limita un poquito más el alcance de la detección de cambios, todavía si tienes 20 padres en tu nodo, al darle clic, Angular lo que hace es esos 20 hasta el donde le diste clic, hacia abajo ya no detecta cambios, ya los componentes hacia abajo, ya si tienes otros 100 hacia abajo, ya no entra en ese ciclo de detección de cambios, pero los 20 de arriba sí. Y ahora con Signals, las reactividades es el Fine Reactivity o la granularidad fina para Exacto. la detección de cambios, en el que si tienes 1000 componentes, le das clic en un evento, cambia un signal, Angular, ese signal notifica a Angular y de esa manera únicamente hay cambios en ese nodo, mejorando el performance y mejorando el tiempo de respuesta de Angular al no tener que recorrer todo ese árbol de componentes. Y al no tener que estar representando ese ng zone, que es la zona con el contexto de ejecución que permite a través, es decir, que permite persistir esas tareas asíncronas que pueden derivarse de eventos desencadenados por el usuario o de otro tipo de elemento o de función asíncrona que está ocurriendo ahí en el navegador. Sí, porque ahorita que mencionas eso de en la zona, pues hay varios eventos el Run in NG Zone, o no me acuerdo cuál es el nombre, o sea, Outside ng zone. outside, ajá. Había algunos, no sé, digo, llegaba a pasar que había casos en los que tenías alguna librería externa o algún evento que no había sido parchado, no había pasado por jQuery. el monkey. Sí. Entonces tú veías que tu código funcionaba, pero no veías reflejado el cambio en Angular, hasta que le dabas clic en otra cosa que hacía el change detection y ya se reflejaba. Entonces eso pasaba porque no, pues porque Angular para detectar cambios necesitaba Zone.js. Y si algo ocurría por fuera del alcance de Zone.js,
Angular no estaba enterado. Entonces se busca eliminar esto con Signals y todo el nuevo tema de reactividad en Angular. Exacto. Y además de la parte de rendimiento, encontrar un bug dentro de todo ese mecanismo con diferentes contextos de ejecución era una tarea ardua porque no tenías en la consola de browser un indicio directo de qué fue lo Sí. que te ocasionó ese problema. Pero dado que el grafo de señales está bien estructurado y te permite saber exactamente cuál es el origen de posibles errores que pueda tener es decir, la ejecución de tareas que estén dentro de esa señal, ya se tiene un poco más indicio y de una idea clara y no tener que estar ahí operando sobre una caja negra. Sí, que ahí de parte de los cambios de DX que mencionabas para mejoras al developer, pues antes cuando había un error con Zone, pues te tiraba un log de como 40 eventos de Zone.js que no tenían relación con el error real en el código. Y en la versión creo que 17 o 18, no me acuerdo exactamente, pero de manera interna lo que hacen es filtrar esa mayor cantidad de logs de Zone.js de error y nada más te lanzan los que pueden ser más representativos. Pero ahora si ya no vamos a utilizar Zone.js, únicamente te va a mostrar pues en el signal hubo un error y Ujú. ya puedes detectarlo más fácil. Exacto. ¿Y qué tal con lo que tiene que ver con bloques con vistas diferidas? ¿Cómo es que se implementan los bloques diferidos? ¿En qué escenarios resultan ideales? ¿Cómo puedes responder esa pregunta en una entrevista técnica de manera que ofrezca un entendimiento de cómo es que opera la carga de estos componentes que son, es decir, de estos subcomponentes dentro de una UI que se pueden cargar de forma progresiva o bajo demanda sin necesidad de hacer el lazy routing a través de las típicas rutas de Angular? Pues digo, el concepto detrás de defer o de los bloques de defer es que no tengas que, bueno, que tú puedas permitirle a Angular indicarle cuándo tiene que cargar algún componente y cuándo puede no cargarlo. O sea, por ejemplo, tenemos una página, un one page landing o algo que tenga 500 componentes y entonces si estamos funcionando actualmente, aunque tú tengas configurado lazy loading para las rutas, o sea, tú entras a la primera ruta, pero te tiene que cargar esos 500 componentes para poder mostrarte la ruta. Entonces ahora lo que se está trabajando con el deferred loading es que hasta que tú le indiques, y hay muchos eventos que se pueden integrar como idle, que sería cuando no estés, cuando no haya movimiento en la pantalla o que ya no haya ningún procesamiento pendiente, o en el viewport, que es cuando el componente esté por llegar a la vista del usuario, o cuando le des clic o hover. Entonces es una manera de tú configurar pues de manera más granular o más puntual cómo quieres que Angular cargue todos esos elementos. Regresando al ejemplo de 500 componentes, a lo mejor tú entras a tu página y lo primero que se muestra es un componente grande en el que la mayoría de los usuarios únicamente va a llegar hasta ahí, pero si tienes los 500 componentes abajo o que se tienen que cargar, actualmente tu página tiene que cargar absolutamente todo Ujú. para poder mostrar ese primer componente. Lo que busca este módulo de defer loading es que muestres tu primer componente inicial y no es hasta que el usuario o le da scroll hacia abajo o realiza algún clic o algún evento, carga lo demás. De tal manera que la carga inicial pues es muchísimo más rápida y si no necesita el usuario ese componente, no se carga. Entonces reduces la carga también para el navegador de tener que procesar todos, descargar y procesar todos estos archivos de JavaScript para, pues para tu aplicación. Y una de las ventajas es que pues realmente no hay que configurar nada atrás. O sea, los bloques defer se encargan pues como si fuera magia. O sea, sé que uno Magia de de los... esa DX. Ajá, Eso es lo sí, más cercano a eso. sí, que yo sé que el tema de las black boxes o como que estas cajitas mágicas, cajitas negras en las que no sabes qué es lo que pasa pero funciona, es un tema como controversial porque algunos dicen, no, pues es que es magia,
pues no tienes control y otros, no, pues yo prefiero control aunque sea más complejo. Pero una de las ventajas que esto te da es que una es opcional, entonces puedes usarlas o no puedes usarlas. O sea, yo la verdad no he tenido tanta necesidad de utilizarlas de manera así como que integral en mis aplicaciones. Sí he usado puntualmente algunos casos, pero es opcional y dos, es que ya te olvidas de la lógica de cómo lo tengo que hacer y cómo tengo que mandar llamar el archivo JavaScript o el chunk de JavaScript para poder cargar eso. O sea, simplemente te encargas de cómo va a funcionar tu aplicación y cómo quieres que cargue los elementos, no el cómo los va a cargar. Es conocer que existe ese truco de magia y operar declarativamente sobre él. Pero si uno ve cómo es que funciona ese truco, o antes de que existiera en Angular 17, con todo el tema de renacimiento, que se introdujo esto como parte de los cambios en la manera de representar, sí, de redactar plantillas de Angular, conjunto con el flujo de control. Antes de eso, había que escribir una cantidad de líneas de código impresionante, expuesto a fallos que Sí, podían ser derivados de una actualización hacia una versión siguiente. Y este acto de magia como que te encierra en una sintaxis bien precisa, bastante elegante, para no tener que estar operando directamente con el Windows API. Por ejemplo, recuerdo que había que utilizar para esto de long idle previamente a que estuviera bloque defer con ese evento desencadenante cuando el navegador está en estado de ocio. Así que tiene unos cuantos milisegundos para poder hacer algo que esté fuera de la ruta crítica y se tenía que utilizar el método de, creo que era el request idle callback del Windows Object para hacer eso. Y realmente está la lógica dentro del código de Angular, dentro del framework, operando directamente por encima de esas web APIs. El viewport, ese evento desencadenante cuando uno llega hacia el punto donde está ubicado el elemento en el eje Y, emplea el Intersection Observer API, es decir, que está como parte nativa en el browser y en vez de tener que escribir varias líneas de JavaScript para poder declarar eso, nada. En la sintaxis directamente @defer, abre un viewport y pone el nombre del elemento y asocia el elemento ese con un identificador dentro de la plantilla y ya está sí, solucionado. Lo mismo ocurre con los timers, ya sea un timer para ser diferido después de que pasen una cantidad de milisegundos determinado o que se cargue el subbloque ese de loading, la arroba loading después de una cantidad de milisegundos o con un mínimo de milisegundos para que no ocurra ese sí. efecto El de como que flashazo. brincoteo, el flashazo en la pantalla. Y eso está utilizando el Prioritize Task Scheduling API, que es parte de browser también y está completamente, es decir, está widely available, como se dice en terminología de web platform de Google Chrome, en casi que todos los navegadores modernos que se actualizan automáticamente. Y así sucede con casi que todos los eventos desencadenantes que uno puede utilizar a través de estas vistas diferidas y realmente la magia, no la magia, sino el acto consciente de que estaba el equipo central de Angular utilizando Defer no solamente para eventos desencadenantes, sino para escalarlo hacia mucho más, vino con el anuncio de que una parte fundamental del incremental hydration, es decir, hidratación incremental que va reanudando en el lado del cliente lo que estaba originalmente servido de servidor en función de a lo mejor de una interacción que se tuvo con el componente y eso está enlazado de manera directa con la sintaxis de defer. Haciéndolo de esa forma es como que nada más que ponerle provide incremental hydration en el lado de bootstrapping, ponerle bloque diferido que dependa de la sintaxis esa de hydrate on interaction o hydrate on hover y ya se tiene completamente cubierto el acto y con todos los espectadores aplaudiendo ahí de que la aplicación está cargando mucho más rápido que lo que normalmente tomaría empleando una vía que no sea utilizando ese incremental hydration. Y todo gracias a la sintaxis como tal de defer blocks. Sí, es correcto. ¿Y qué pasa con signals?
¿Hay algo que alguien pudiera preguntar en una entrevista relacionado con, por ejemplo, lo que se introdujo en Angular 19 de la nueva primitiva reactiva de señales enlazadas, lo que viene siendo como tal la primitiva link signals para poder mejorar el estado de la aplicación? ¿Cuál sería la manera más directa de poder describir el funcionamiento o las diferencias entre una señal tradicional y las señales link signals, por ejemplo, o alguna otra cosa que creas que sea importante mencionar cuando se ponga una pregunta sobre la mesa que tenga que ver con todo este grafo de señales que garantice una arquitectura reactiva al escribir aplicaciones basadas en Angular? Pues digo, el tema de link signals, pues es como lo mencionaste ahorita en Mm, español, son signals o enlazadas o dependientes, o sea, donde un cambio en una genera un cambio en otra. Actualmente o antes de link signal, pues teníamos el computed, que permite que una signal tenga un nuevo valor basado en otra signal, pero el ujú. detalle es que este computed pues es read-only, o sea, realmente tú no puedes hacer un cambio sobre ese computed una vez que modificaste la señal de la cual depende o el proceso. Si querías hacer como que algún otro movimiento, pues tenías que utilizar effect o algún otro evento para tú de manera manual cambiar ese valor de tu segundo signal. Y Con con un link código signals, gigantesco que permitiera enorme. describir toda aquella cosa que no tenía ni pies ni cabeza cuando lo miras desde ahora con esa nueva primitiva. Ajá, entonces, digo, un caso de uso muy sencillo es, por ejemplo, dos dropdowns de país y estado. Entonces tú modificas el signal del país y, por ejemplo, podías tener tu estado, digo, tus estados eran un computed que pues al momento de cambiar el signal del país, pues hacías un cambio y mostrabas los estados. Pero si querías seleccionar el estado para el usuario, pues tenías que agregar un evento para el momento del change, para que mandara el valor que estaba en ese nuevo dropdown y escribir sobre otro signal que iba a tener el valor de no la lista de estados, sino el estado seleccionado. Entonces ahora tenías que hacer muchas cosas manuales con Link Signa y si cambiabas el país, pues otra vez era el evento, tenías que cambiar la lista y ese nuevo valor que tenías en tu estado seleccionado, pues ya no era válido. Tenías que Así mismo. eliminarlo y tenías que hacer Ujú. muchas cosas manuales que ahora con Link Signal tú le dices, bueno, o sea, voy a poner mi signal de países y mi Link Signal va a estar basado en ese signal de país. Entonces al haber un cambio, entonces mi link signal se resetea, o sea, ya no tiene el valor que tenía una vez seleccionado, ahora es un valor inicial que tú decides, ya sea nulo, undefined o algún valor de, no sé, inicial o automático. Y de esa manera manejas esa dependencia de los signals sin tener que meter código tú de manera manual para manejar esa dependencia y asegurarte que luego no introduzcas algún error o que no se actualizó correctamente o que el estado se quedó seleccionado de un país que no corresponde, en este caso de este ejemplo, pero te facilita un poco o mucho el poder hacer esa dependencia de signals entre una y otra. Exacto, me encanta el caso de uso que pusiste porque realmente es cuando tienes que interoperar entre estados que estén dependiendo uno de otro. Puede ser incluso hasta carruseles, acordeones que estén representando algo derivado de la selección anterior o de un user profile que esté arriba en el header, que automáticamente refleje en otro componente que no está entrelazado con una relación de padre e hijo también. Sí, mejora el estado como tal de la aplicación, simplifica el modelo mental detrás de estructuras reactivas más predecibles, ¿no? Eliminando Ujú. toda Y esa ya cantidad de sabes side tú. effects. Ajá, y ya también al momento de ver el link signal, porque antes pues tenías que leer todo el código, bueno, pues este signal depende de este, porque en un effect estabas haciendo el cambio, tenías que leer todo el código como para saber esa dependencia entre los signals, pero ahora si ya ves un link signal, el método de creación es el link signal, tú ya sabes, este signal depende de este otro. O sea, ya no hay más, lo puedes ver desde la declaración de los signals en tu componente, en la parte inicial del componente, y ya entiendes o ya lees de manera rápida cómo hay esa dependencia entre señales. Y esto
Si puede tener algún valor añadirlo como respuesta a las entrevistas técnicas que mencionen algo relacionado con lo de link signals, es que esa reactiva primitiva no vino desde el principio con el resto de Ujú. las primitivas básicas que se tenían confeccionados en la estructura de señales. Ahí ahorita que mencionas que eso viene de la comunidad, o sea, ahorita pues hay una librería para extender los signals, no me acuerdo realmente cómo se llama la librería, creo que está escrita por N.A. Yalori y Chautran, es para extender este tema de señales y de trabajo para los componentes y para todas las aplicaciones de Angular. Y si bien recuerdo, hay varios tweets en donde Enea menciona que varios de sus, ¿cómo se dice? Incluyendo este de Link Signals, son métodos que ellos integraron en su librería, pero Angular no necesariamente que hayan copiado, o sea, sino que en vista de cómo se utilizaban, los integra de manera nativa en Angular para que todos puedan utilizarlo sin necesidad de una librería adicional. Todo el mundo sale ganando ahí al final, incluso Enea y Xiao, que tuvieron el feedback directo de las personas que decidieron adoptar esa biblioteca desde un inicio y contribuir con ese proyecto open source. Al final es Ujú. mejorar el framework porque todos Sí. salimos positivamente de esa situación. Y ahí es donde ves que el equipo de Google escucha y está consciente de la comunidad, de lo que se hace, y no es como un autoritario de pues voy a liberar esto y pues esto es. Así mismo, ese es el espíritu como tal de colaboración y de dependencia con usuarios que van más allá de todo el ecosistema de Google, dado que Angular está ampliamente utilizado por una gran cantidad de corporaciones, incluso hasta pequeñas empresas, startups que deciden adoptar el framework y sería bastante difícil para Angular crecer sin el feedback de este tipo de consumidores que no pertenecen al monolito de ellos. Ujú. Así es. Sí. Y vamos a ir cerrando con recursos, es decir, con ese patrón de diseño, patrón arquitectónico que se introdujo en Angular 19, incluso que vino con bombo y platillo anunciado con esa API experimental en la 19.2 de HTTP Resource, que viene finalmente a ser un candidato bastante robusto para reemplazar el HTTP Client, que depende directamente de RxJS, que no quiere decir que no se use para decir que esté siendo, es decir, hace bastante cantidad de tiempo, hace más de un año, no se lanzan ni siquiera versiones menores con el paquete de RxJS, que es el enfoque con el patrón de observable, el patrón de iterator, para poder producir todo lo que vimos desde Angular 2 hasta Angular 17 hacia la modernización como tal del framework, pero la intención es desacoplarlo del framework, es decir, de los paquetes que son Sí, el que sea núcleo opcional ajá. totalmente opcional, como mismo ocurrió con otras bibliotecas, con otros paquetes como el ES, es decir, el TSLint, después el ESLint, también con Protractor o cualquier decisión que uno tome a la hora de mejorar y de modernizar todo lo que tenga que ver con end-to-end testing. Angular es opinionated, es decir, como tal, ellos imponen o aconsejan una serie, y en este caso es impuesto lo de RxJS, porque si lo quitas no corre, debido a Ujú. HTTP Client y otra serie de dependencias, pero la idea es poner a Angular, el núcleo de Angular lo más ligero posible. Y esta vía con HTTP Resource maneja, si permite manejar el flujo de datos asíncronos y las solicitudes HTTP, eventos desencadenantes por parte del usuario, de una manera súper declarativa, muy sencilla, utilizando signals como base sólida. ¿Cuál es el valor que tiene explicar cómo funciona la API, cómo funciona la arquitectura de resources, de recursos, a una persona que esté conduciendo una entrevista técnica y que haga alguna pregunta relacionada con manejo de datos síncronos, asíncronos, y en qué se diferencia como tal el enfoque con el tradicional de HTTP Client utilizando RxJS? Yo creo que el valor aquí es que el candidato sepa identificar, o sea, la diferencia entre Signal y los observables o RxJS. O sea, porque Signals cuando se lanzó, pues fue un boom de reactividad y todos lo quieren usar para absolutamente todo. El detalle es que Signals se maneja de manera síncrona.
O sea, no está de manera nativa una señal, no está como que diseñada para soportar los eventos asíncronos. Entonces, es excelente para manejar estado, de tu aplicación, para un valor inicial y cambios, detección de cambios al momento de que ya se está realizando algo, pero de manera síncrona. Ejecutas el evento, cambia el valor. Inicializas el componente, asigna valor, cambia valor. Y el detalle es que al quererlo utilizar para manejar no sé, necesitabas cargar una lista de usuarios en tu aplicación, pues los primeros comienzos de esta interoperabilidad entre los eventos asíncronos y signals, pues surgieron con tu signal y tu observable, que se me hace que sí lo vimos Sí, yo creo que en una de las mencionamos lo del grabaciones anteriores. RxJS Interop Ujú. paquete ese en una de las sesiones que tuvimos. No sé si fue en un capítulo de angularidades o en algo relacionado O con en algún algo, no sé, meetup. Pero sí, sí, recuerdo claramente que estuvimos que se había bastante mencionado. profundamente ahí conversando sobre lo intrínseco a ese paquete. Entonces, el detalle es que podías convertir un observable a signal y manejarlo, pero ahora que también teníamos el effect, entonces con effect, si leías un cambio en un signal, podías mandar llamar un API y cuando terminaba, o sea, tenías que hacer un pipe ahí para actualizar el valor en el signal o tenías que ahí hacer como que pues varios pasos para poder trabajar de manera síncrona con signals. Ahora Ujú. con la introducción de resources, o en este caso HTTP Resource, lo que se busca es integrar este tema de asincronidad, no sé si sea Sincronía la palabra o de manera de asincronismo, algo así. asincronía, ajá, Ujú. en, en tu aplicación con Signals. ¿Cómo funciona? Pues tienes un resource, entonces tú le dices cuál va a ser el valor inicial o cuál es, no el valor inicial, perdón. Tú le dices cuál va a ser el signal sobre el cual va a estar atado Operando. u Sí. observando. Ajá. Ujú. Entonces, una vez que cambia ese valor en ese signal, hay un método que se va a estar mandando llamar cada vez que o sea, que haya cambio en ese signal y que va a estar actualizando otro signal en tu aplicación. Entonces ya ese armado de todo el flujo para estar mandando llamar a alguna API, para, ¿cómo se dice? Para actualizar el valor de tu otro signal, que no tengas que usar tu observable o tu signal. Entonces ya se hace más sencillo y el HTTP resource es un resource que de manera interna pues hace la llamada a un API. O sea, hace una llamada un HTTP request, un Ujú. post, un get y te da el valor. Entonces ya estás haciendo más sencillo el integrar estos eventos asíncronos en tus aplicaciones con Signals. Y aquí el tema es que el estado mostrado a los usuarios debe ser síncrono todo el tiempo porque la UI debe mostrar algo en cualquier momento dado. Y la visión del framework de Angular moderno es permitir al desarrollador expresar claramente, de una manera bien fácil, con la menor cantidad de boilerplate, la derivación de estados síncronos a partir de fuentes asíncronas. Es decir, cómo convertir algo asíncrono como algo que venga de un HTTP GET hacia un evento es decir, hacia un estado como tal que funcione sincrónicamente con la UI. Y eso viene siendo casi que transparente utilizando esta API de HTTP Resource y garantiza que se pueda manejar todo ese estado general de la aplicación de una manera mucho más efectiva comparado con lo que hay ahora utilizando observables y utilizando toda la API tradicional de HTTP Client que fue escrita allá en Angular 4 cuando se derivó de lo que había previamente con Angular 2. Ujú. Sí, el ya no pues, tener que estar de manera manual mapeando el is loading, si hay un error o no, entonces que que eso todo esté definido, así como un blueprint, y que ya el desarrollador ya solo siga esos lineamientos para mejorar su aplicación y construirla. Así mismo. Yo creo que hemos abordado bastante. Yo creo que da como Sí. para que el entrevistador esté preguntándole al candidato o la candidata si tiene alguna pregunta para hacerle a Sí. este punto. Así que ¿tú crees que se nos ha olvidado algo? ¿Alguna cosa que hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar?
Yo creo que abordamos prácticamente lo que viene ahora con Angular, bueno, lo que vino con Angular 19 y lo que viene ahora con Angular 20. Entonces yo creo que habría que esperar un poco para tener la siguiente y ver qué Va- cosas nuevas vienen en 20.1 o que se van a hacer en la 21. Sí, posiblemente hagamos el episodio quinto de esta miniserie sobre valor que puede añadirle algunas respuestas en específico dentro de entrevistas técnicas cuando ya esté estable, ni siquiera en Developer Preview, cuando esté estable lo que tiene que ver con Angular Form Signals, ¿no? Y con cualquier otra cosa que derive en construir un grafo de señales mucho más robusto. Eso ya, de aquí a allá, mucho de lo que hemos conversado hoy sobre hasta lo que tiene que ver con detección de cambios utilizando Zoneless, ya puede que esté en Developer Preview o graduado como una característica completamente estándar y ya al 100% para ser utilizada. A lo mejor en Angular 21 ya no va a existir Zoneless porque ya, o sea, ya va a ser así la aplicación. Sí, ¿Quién que sabe? tal vez la plataforma web evolucione a un punto en el que esté trabajando por encima de la API que estén ofreciendo. Puede surgir tanto. Ese es el rollo que tiene esto de front-end development. Sí. Y, y tiene Cambia una cada rato. velocidad que cambia no cada 6 meses. Es una cuestión meteórica lo que tiene que ver con estar arriba de lo que existe. Y bueno, gracias a las esquemáticas y gracias a toda la estructuración que ofrece Angular, no tenemos que volvernos un poco más locos como ocurre con otros frameworks de JavaScript, que sí Sí. dependen de mucha cantidad de paquetes y de bibliotecas como parte del ecosistema y estar al tanto de mucho más de lo que nosotros tenemos que estar al tanto con la interoperabilidad con lo que nos trae normalmente el equipo de Angular cada 6 meses. Así es. Exacto, Eduardo. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Muchas felicidades por haber sido aceptado dentro del programa de Google Developer Experts. Es Gracias, gracias. gratificante saber que eres parte de ese pequeño grupo de personas que sirve como puente entre el equipo de Angular y la comunidad. Así que mis felicitaciones nuevamente y bien merecido reconocimiento. Muchas gracias, Alejandro. Y al contrario, muchas gracias a ti por darme otra vez espacio aquí en Angularidades, que ya sabes que me encanta participar en este proyecto. Entonces, listo para la quinta sesión de entrevista. Vale, hasta luego. Cuídate mucho. Chao. Gracias. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.